estamos hablando de la generación COVID, donde nos involucra a todos. Una persona de 80 años que no tiene acceso a internet, a las redes sociales, está fuera de la jugada. Entonces hoy desde un baby boomer que todavía viven muchos de ellos, hasta los centennials y los que siguen la generación alfa, como le llaman ahora, ya no hay esa diferencia. Todos somos generación COVID, todos nos hemos adaptado, nos estamos adaptando a esta nueva mecánica de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer en adelante? Pues tenemos que migrar. Aquellos negocios que rentaban un local para desarrollar sus actividades, hoy son más eficientes, tienen menos costos porque trabajan desde su hogar, vía redes sociales, vía páginas de internet, vía comercio electrónico, y esa es la nueva realidad. Quienes prestamos servicios, afortunadamente, en el caso de la contaduría pública, casi todo lo podemos hacer vía internet. Desde cálculo de impuestos, desde manejar una contabilidad, el cálculo de una nómina, la presentación de obligaciones. Obviamente en la saturación de servicios de internet, pues hemos visto que se están adaptando los portales de las autoridades con las que tenemos que estar interactuando para efectos de atender a una mayor población. Si antes tenían un 80% de actividades por internet o 75%, hoy están arriba del 90%. Eso hace que todas estas plataformas tengan que estar migrando, incrementando la potencia de sus servidores, la atención a sus usuarios y otras situaciones que iremos viendo sobre la marcha. Con todo y esto que nos ha complicado en este cambio de experiencia o modo de vida, hay alguien que no se ha detenido. Tiene algo de suspensión de ciertas actividades que tenía programadas para el año 2020 y es el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, como dijo nuestro presidente hace un par de meses, fue lo mejor que les pudo haber pasado. Aun y cuando no empezaron actos de fiscalización en abril, en mayo, en junio, los iniciarán a la brevedad y toda la comunicación sería vía buzón tributario. Y uno de los temas que nos preocupa hoy, antes nos preocupaba mucho la deducibilidad y solicita la factura, el comprobante, el pago. Bien, eso sigue estando ahí en medio, pero ya no es el elemento más relevante. Hoy tenemos una reforma que inició en 2020 que va de la mano con el tema de razón de negocios o sustancia económica para efectos de normas de información financiera. Tenemos otro tema muy relevante que desde el año pasado, no es nuevo, sino desde el año pasado empezó a tomar mayor relevancia porque es donde inicia actividades esta nueva administración y empieza a modificar leyes no únicamente fiscales, sino sobre todo penales, donde nos empieza a preocupar el tema relativo a la materialidad. Cómo darle un soporte, que sean ciertas. Y déjenme les comento que estos temas no son nuevos en México. En el mundo tienen muchos años de existir. En la legislación americana, en la legislación australiana, en la mayoría de países europeos, ya existen estas reglas. México se ha ido adaptando en las últimas administraciones y prácticamente desde los 90, donde empezamos con los tratados de libre comercio con diversos países, primero con Estados Unidos y luego con otros países, empezamos a migrar, a hablar de precios de transferencia, a hablar de BEPS y a hablar de una serie de situaciones que ni por aquí nos pasaban. Hoy vemos que ya están iniciando el trámite de querellas contra ciertas empresas. A lo mejor aquel facturero grande, pues a lo mejor tiene los medios de defenderse, pero realmente el negocio de vender facturas, que no era un negocio, es una actividad ilícita, pues la verdad es que se desparramó por todo el país. Y el empresario se acostumbró a esa vida fácil. Hoy cambiarle esa mentalidad ha sido complicado. Es cierto que el miedo que ha estado transmitiendo la autoridad de que voy a ir detrás de ustedes ha hecho mella en muchos de ellos y muchos han optado por empezar a corregirse. Sin embargo, como no ha habido un acto que sea representativo, hay mucha gente que sigue pensando que esto es una novedad, que tarde o temprano va a dimitir el presidente y que esto va a cambiar. Esto no va a cambiar. Sea el gobierno café, morado, rojo, azul, del color que quieran de partido, esto va a ir en adelante. El proyecto del SAT, cuando nace ya por 1997, tenía otra esencia totalmente diferente, independiente. Se está transformando en un organismo fiscalizador que, aunque tiene una línea directa del gobierno, tiene prácticamente una planeación que ya tiene una planeación estratégica mejor que muchos corporativos.
y se han ido concretando cada uno de estos pasos. Hoy yo creo que tenemos una gran ventaja que no teníamos antes. Anteriormente esperábamos que no llegara una auditoría fiscal. Pero cuando llegaba la auditoría es, oye, ¿qué vamos a hacer? No sé, a ver qué te encuentran, y a ver qué revisan, y a ver si cae en este mes, en esta póliza, en esta operación, en esta factura. Y la verdad es que era muy poco probable que muchas de las actividades que estuvieran incorrectas fueran detectadas por la autoridad. Partiendo que todo nacía de un muestreo donde el auditor de manera física, presencial y personal iba verificando documentos, y a lo mejor podía pasar por un documento que no era real, pero no tenía manera de identificarlo. Eso ya no existe. Eso ya es poco probable que suceda. Desde el 2012 prácticamente tenemos factura electrónica, 5 años para atrás estamos hablando 2015 prácticamente para acá, donde todo es digital, donde la autoridad tiene santo y seña de lo que hacemos. Cada vez que nosotros emitimos un CFDI o recibimos un CFDI, la autoridad se entera, y a veces antes que nosotros, porque nosotros realizamos la compra o la venta, pero a lo mejor no tenemos la percepción de lo que vendimos o lo que compramos. La autoridad fiscal sí, porque tiene todo el análisis. ¿Cuándo va a llegar la factura, el CFDI 4.0? Muy pronto, pero no le urge a la autoridad, porque con los elementos que tiene a través del CFDI 3.3, ahorita no se da abasto para poder hacer un acto de fiscalización. Y es tan sencillo como en el Big Data, donde existe toda la información, empiecen a hacer ecuaciones, algoritmos, vamos a verificar quién vendió determinado producto, cuántas unidades, y va a llegar incluso a determinar los inventarios. Si ustedes tienen algún sistema que les permita descargar todos los FDIs, y no nada más descargarlos, porque eso lo hace casi cualquier sistema, empezar a analizar información, ustedes pueden ver de determinado producto cuántas unidades se han adquirido y cuántas se han vendido. Simplemente si eso lo hacen de enero a junio del 2020, olvídense de años anteriores, de enero a junio 2020, vamos a llegar prácticamente al nivel de inventarios. Porque aquellas empresas que guardaban grandes almacenes con inventarios para 3, 4, 6 meses para siempre tener abastecimiento, se quedaron atrás. Las empresas que hacen eso están perdiendo. Uno, por la obsolescencia. Esos productos que tienen 6 meses probablemente ahorita ya están obsoletos y ya no los pueden vender. Y dos, el costo financiero de mantener una bodega y mantener inventario ya pagado para ver si el cliente me lo solicita, la verdad es que es muy costoso. Y tres, la inmediatez. Hoy yo entro a Mercado Libre, entro a Amazon, entro a cualquiera de las plataformas de comercio y voy a encontrar prácticamente lo que quiera. A lo mejor un poco más caro o a lo mejor más barato, por lo mismo que no tienen tantos costos de operación, y me va a llegar mañana o en una semana cuando muy tarde, si es que viene desde China. Pero esa inmediatez que permite que muchos negocios que no tienen prácticamente ni espacio, ni personal, ni bodegas, ni inventario, sean más eficientes que esa gran bodega de 1000 metros cuadrados llena de materiales que no se van a mover. Y además, conforme van pasando los días, el costo financiero aumenta y su precio debería de estarse incrementando, porque tiene mayores costos en cada ocasión. Ese es el escenario del mundo que estamos viviendo ahorita, de la información que tiene la autoridad fiscal, y la intención de este curso es que analicemos varios temas, desde un punto de vista contable, y al final le voy a dar una temática muy leve, legal, porque voy a desplegar algunas de las tesis y algunas jurisprudencias que están publicadas por la Corte para ver en qué sentido se han pronunciado la autoridad con relación a determinadas operaciones. Vemos sentencias del 2017 y estamos en 2020. ¿Qué no el tema de materialidad empezó en el 2019? No, vamos a ver que ya existen sentencias. Vamos a ver el sentido y la razonabilidad que le va dando la propia Corte para poder resolver casos que se le van presentando sobre esta materia. Nosotros los contadores, en muchos de los casos todavía pensamos, se va a arreglar, no se van a dar cuenta, no va a pasar nada. Y la realidad de las cosas es que hoy los contadores debemos ir de la mano y asesorados por un abogado. ¿Por qué? Con la finalidad de poder tener un soporte adecuado de cada transacción. Y por cada transacción me refiero hasta pagar una nómina de un empleado. Hasta en este tipo de casos tenemos nosotros que enfocarnos. Vamos a platicar hoy sobre materialidad,
sobre razón de negocios y sustancia económica relacionada a normas de información financiera, sobre el tema de fecha cierta, y vamos a ver, nos vamos a detener a ver las deducciones, que es lo que más nos interesa. Aun y cuando la materialidad me interesa para un ingreso, para efectos de que no me asimilen a un lavado de dinero, platicaremos un poquito de ese tema más adelante, la principal preocupación es en las deducciones, porque el ingreso a final de cuentas me va a acumular para pagar un impuesto. Que a la autoridad no le gusta a lo mejor el origen de esos recursos por el cual genera ingresos, es otro tema y principalmente va relacionado al lavado de dinero. Pero nos interesan las deducciones. Entonces vamos a hacer un breve análisis de algunos de los conceptos principales de deducciones, como son sueldos, comisiones sobre ventas, servicios profesionales, arrendamientos, para ver cómo poderles dar en base a sugerencias. No es, lo que les voy a decir no es letra firme o una receta para cada deducción, sino algunas de las recomendaciones para poderle dar el soporte adecuado a cada una de estas deducciones. Entonces, en esta temática es donde nos vamos a entretener prácticamente toda la mañana del día de hoy. Así que, pues empecemos como un buen contador. Me fui a la Real Academia a buscar el término primero, deducción. Dice, acción y efecto de deducir. Serie de notas que ascienden o descienden diatónicamente. Ah, caray, y al final dice desgravación. Pues, ¿qué es desgravar? Desgravar es rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos o descontar ciertas partidas de la base o de la cuota de un tributo. Entonces me quedo con desgravar en la opción número 2. Descontar ciertas partidas de la base. ¿Dónde nos pega principalmente este tema de materialidad? En las deducciones, para poderlas disminuir. Oye, es que yo tengo gastos que son estrictamente indispensables. Hoy tenemos la limitación del transporte, pero mi personal se tiene que trasladar aquí distancias de 50 kilómetros para llegar a su trabajo a través del transporte público. Y no les da una factura el transporte público y yo estoy dispuesto a pagarles porque esa mano de obra me interesa. Bien, es un gasto financiero real, soportado, pero no reúnen los requisitos, y uno de ellos es tener un comprobante fiscal para efectos de tomar una deducción, de desgravarlo de la base de los ingresos obtenidos. Entonces, de ahí empezamos a partir del análisis. Cuando hablemos de deducciones o de gastos, no podemos hablar del término que viene en el diccionario general. Tenemos que irnos un poquito más a estudiar cuál es el origen, cuál es la etimología, para poder entender si podemos tomar, qué consideraciones les debemos de aplicar para que efectivamente la autoridad no lo rechace al momento de hacer un acto de fiscalización. Por otra parte, me fui a buscar el término materialidad y nos dice cualidad del material, superficie exterior o apariencia de las cosas. Y me voy prácticamente con el tema de apariencia de las cosas. Vamos a darle materialidad a los sueldos. Casi el 50% de mis colegas van a decir, no entiendo, ¿cómo vas a hacer material un sueldo si es algo intangible? Porque para materialidad, para un contador es que sea tangible, que sea físico. Entonces, vamos a ver de este tema que aun y cuando no está definido en los ordenamientos fiscales, la Corte sí se ha pronunciado sobre esta definición. Más que sobre la definición, sobre lo que representa el término materialidad.